A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen por Radio Lesquiu 95.3. Aquí, en A Voz Ciudad, escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad como vos. ¿Te escuchamos? De tantos pronósticos que ha habido sobre la crisis del capitalismo y su caída, creo que la que va a determinar eso es la naturaleza. La naturaleza cuando ya reaccione, se nos vuelva en contra por todo lo que la vemos afectada. Entonces, es bastante distópico lo que yo estoy diciendo, porque yo veo más riesgo que oportunidad en el futuro. Sobre todo, los poderes no se sensibilizan. El que tiene el poder no se sensibiliza. Y los jóvenes en todas las ciudades lo están incluyendo en la toma de decisiones, porque bueno, son los jóvenes quienes van a vivir en las ciudades, así que estaría buenísimo que los gobiernos locales sigan incluyendo o incluyan más incluso a los jóvenes en la toma de decisiones. De mínima acciones sería la plantación de muchísimos más árboles nativos. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Los arquitectos en el hacer, además de diseñar, exploramos otros ámbitos como la comunicación. Soy Basilio Bonsuc. Esto es A Voz Ciudad. Seguime en bonsuc.com. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. En nuestro episodio 724 de hoy, el invitado de la semana es el sociólogo Carlos Lista. Nos habla del mundo distópico que se presenta para la humanidad. Entrevistamos a Juan Pablo Bosch para conocer más detalles de la Cumbre Mundial de Alcaldes C40. En la sección del Urbanita tratamos los temas de la actualidad de nuestra ciudad. Saludo a los oyentes que nos escuchan todas las semanas. Comenzamos con la voz del Urbanita. Podés compartir tu mensaje escrito por audio en bonsuc.com. Comenzamos con la actualidad en el programa de hoy. El próximo jueves 10 de noviembre a las 9:30 de la mañana, en el Complejo Teatral Urbano Girardi, se presenta el Plan Estratégico Integral 2030, cuyo lema es Consensos para un Desarrollo Sostenible. Este plan es un trabajo que, han emprendido vecinos e instituciones para proyectar la ciudad que quieren hacia 2030. Hubo un involucramiento de la gestión del gobierno para poder llevar a cabo este plan y para proyectar el crecimiento de la ciudad se organizó en 3 grupos el desarrollo del trabajo, que consistieron en el eje estratégico, el eje zonal y el eje metropolitano. En el estratégico trabajó una comisión asesora. En el zonal fueron trabajos que hicieron en todos los barrios de la ciudad, y en el metropolitano fue la unión de las miradas, de la proyección hacia el futuro de las municipalidades que conforman el gran aglomerado urbano de Catamarca. Así que el próximo jueves 10 de noviembre a las 9:30 de la mañana se presenta el Plan Estratégico Integral de la ciudad de Catamarca. Enseguida más actualidad. Podés compartir tu mensaje escrito o por audio en bonsuc.com. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts buscando A Voz Ciudad. Y hoy estamos esta mañana de sábado en una entrevista vía Zoom con Carlos Alberto Lista. ¿Cómo te va, Alberto?
Carlos, ¿cómo te va? Hola, Basilio. Sí, ¿Te dicen Carlos o Alberto? Carlos, porque a veces, viste, a veces el segundo nombre lo usan como primero. No, Carlos es bien. como me llaman. Sí. Bien, ando aquí, estamos en este momento, yo estoy en la cumbre, en la provincia de Córdoba, en la Sierra de Córdoba, uh-huh. y disfrutando de esta especie de invierno primaveral, no sé cómo llamarlo, primavera invernal que estamos viviendo, pero que ahora se ha puesto muy lindo por acá. Está bien. Bueno, le cuento a la audiencia que Carlos Alberto Lista es sociólogo, académico y tiene también un perfil creativo y artístico, pero me gustaría que vos, Carlos, te presentes así como te guste presentarte, para seducir a la audiencia y contarles quién sos. Bueno, esta idea de seducir se me vuelve un poquito complicada, pero bueno, va a salir como sale. Dale. Siempre cuando ahora me preguntas, o alguien me pregunta cómo abordarme, porque de eso se trata, a mí se me presenta siempre el pasado y el presente, porque hay como etapas diferentes, o momentos diferentes, o identidades diferentes, si uno quiere. Yo soy sociólogo, eso es lo que une. Eso es lo que une mi trayectoria, y he trabajado, bueno, soy egresado primero a la Universidad Nacional de Córdoba como sociólogo, en años duros, como fue el 74. Digo duro por el tema de persecutorio, porque justamente a donde yo donde estudiábamos, se cerró, era un posgrado que había en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Lo cerraron en la época, hay que recordar que en la época de Ivanišević, en la presidencia de María Estela Martínez de Perón, y por eso digo que eran años duros, y luego vino el golpe y tuvimos el extraño destino de ser cerrados 2 veces, es decir, una escuela con doble cierre. Bueno, pero yo vengo desde esa época, y entonces durante todo el proceso de la dictadura, fue una especie de, así me mantuve muy en aislamiento, ¿no? Muy aislado, con la suerte de haber sobrevivido, eso es importante, y hice el doctorado, porque yo de origen soy abogado, y entonces hice el doctorado en Derecho y Ciencias Sociales. En esa época la facultad era de Derecho y Ciencias Sociales, y el contenido fue sociológico, es decir, aunque el título dice otra cosa, pero fue sociológico y no tenía nada que ver con el derecho. Justamente en ese momento yo trabajé, me interesaban los medios de comunicación, los contenidos de los medios de comunicación. Yo trabajé sobre la representación del trabajo en las revistas de gráfica popular, que eran importante esa época, contemplando el tema de género del consumo, y trabajé primero sobre, en paralelo, las revistas de aventuras, D'Artagnan, el Tony, que eran muy populares en esa época, muchas generaciones. Argentina era un gran productor de cómics en ese momento, y también las fotonovelas, que era el modo que consumían preferentemente el público femenino. Y analizando la representación del trabajo en estos textos. Bueno, esa fue la tesis. Y después me fui a Estados Unidos para estudiar, con una beca, para empezar todo de nuevo, porque había habido mucho desgaste, mucho olvido en el campo de la sociología, mucha censura. Entonces, en una tarea de revitalizarme y refrescar, hice eso. Cursé sociología en New York University, y había ganado un concurso, bueno, uno en ciencia de la comunicación, otro en derecho, y me dediqué a derecho, a la facultad de derecho, y me dediqué entonces a la sociología, a enseñar sociología y a investigar en sociología, y en sociología jurídica en particular. Y sobre diversos temas, bueno, trabajé algo sobre teoría sociológica, también en los 90, en las actitudes hacia el aborto por parte de la población. Concretamente era hacia la moralidad
moralidad, moralidad o inmoralidad del aborto, y también a la legalización y legalización del aborto. Era épocas en que no se trabajaba en eso mucho, era un grupo muy reducido de investigadores que trabajaban sobre el tema, generalmente investigadoras. De ese grupo había en Buenos Aires, en Mar del Plata, etc. Y de ese grupo era el único varón que estaba allí. Y lo hice desde una facultad de Derecho, ¿no? Que era más complicado, un poco más complicado, porque no era ni bien visto, ni bien considerado, no era tema para dedicarse, pero a mí me pareció interesante esto de las actitudes de la gente. Y bueno, y trabajé sobre eso, y sobre sobre sexualidad también. Claro. Sobre temas de moralidad, es decir, moralidad, legalidad, diríamos. Ajá. Sí. Relacionados con el sexo y también con la muerte, porque otro tema era sobre la eutanasia. Siempre las actitudes, ¿no? Es decir, cómo la gente lo percibía. Y después, eso fue otro tema. Y después, otro tema que trabajé era también el tema de la educación jurídica, que era, yo por ser parte de este proceso de enseñanza, de trabajar con los abogados, de la formación de los abogados, desde la sociología. Bueno, y yo tomé, eso lo tomé como tema y lo desarrollé bastante tiempo, y después, bueno, las cátedras en la Argentina de sociología en la Facultad de Derecho se fueron convirtiendo, por así decirlo, o redenominando, de sociología jurídica. Y entre ellas la que estábamos nosotros, yo era titular de una de ellas, aquí en la Facultad de Derecho de Córdoba, y bueno, estuve 40 años dando clases e investigando sobre el tema. Yo, en principio, si a mí me preguntan sobre mis elecciones, preferencias, gustos, mis intereses, mi interés era la investigación. Mi interés en la investigación, y secundariamente, por así decirlo, no porque sea menos, sino porque dentro de mis intereses ocupaba otro lugar, estaba la enseñanza, ¿no? La educación, ser profesor. Pero yo siempre me definí fundamentalmente como investigador. Así lo sentí, y la sociología para mí fue un acto así como de salvación, porque yo estudiaba Derecho, como dije, no me sentía cómodo con estos conocimientos dogmáticos o con estas verdades de la dogmática jurídica, y encontré en la sociología una manera yo diría, es una identidad, no una manera de trabajar únicamente, sino una identidad, una manera de ver las cosas, una manera de ser, de posicionarme frente a la realidad, de preferir investigarla, descubrirla, desmenuzarla, ver qué hay detrás de las apariencias antes que decir qué es lo que debe ser, que es propia de la disciplina normativa. Claro. Eso me sentí muy bien, y fui todo el tiempo eso, y sigo siendo eso, a pesar ya de no trabajar en la enseñanza, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y luego, después de retirarme, me dediqué a algo que yo siempre me había dedicado, a dos aspectos, dos actividades con las que siempre de niño me había identificado también, que era la de trabajar. Yo era lector de ficción cuando niño, la lectura me hizo muy bien, me acompañó mucho. Viajé, entre comillas, cuando era niño y no viajaba, leyendo Salgari, leyendo aventuras, o novelas, y entonces me dediqué a escribir ficción. En este caso, no novelas, sino relatos breves. Y por otro lado, yo siempre tuve una afición por las artes visuales, y si bien no soy artista, me dedico a escribir o a propósito de artistas, de la obra de los artistas, así que son esas vertientes, ¿no? Pero siempre, esto es interesante,
Es muy interesante para mí, Basilio, decirte que ahora que yo descubrí el tema, que a mí lo que me apasionaba era la investigación. O sea que Claro. yo siempre sentí admiración por aquellas personas que sentían pasiones fuertes por lo que hacían, ¿no? Y cosas que yo creí, yo siempre transcurrí casi una vida profesional creyendo que no la tenía. Ajá. Y luego, con esto, cuando dejé la academia, llamémosle, de ser activo partícipe, me di cuenta que en otras actividades que yo hago, lo que hago es investigar. Lo que a mí me gusta, me apasiona, es investigar. Y escribir al respecto. Y Claro. bueno, y era esa mi pasión. Lo que pasa es que, siempre digo, la investigación es una especie de pasión fría. Es una contradicción, ¿no? Pero una especie de pasión fría, en el sentido de que en el momento de hacerlo uno tiene que tomar por lo menos, si bien no se puede ser necesariamente objetivo, se actúa racionalmente y se toma distancia del objeto investigado, de la realidad investigada, para que esto sea efectivo. Entonces, al hacerlo, hay algo de frialdad en ello. Uno tiene que ponerse frío frente a la realidad, porque si no, es simplemente un acto de catarsis, y nunca fue mi objetivo, ni soy necesariamente catártico en eso. Y por eso, es decir, soy un investigador hasta las más pequeñas cosas, ¿no? Ahora estoy haciendo aquí en la cumbre, bueno, en San Esteban, que es un pueblo acá al lado de la cumbre, un curso de cerámica, y lo que yo hago fundamentalmente en cerámica, si me preguntan si es objetos utilitarios, yo investigo. Es decir, por el hecho de investigar, está bueno. Descubrir. Bueno, Ese es un pequeño resumen de mi... Está bien. Mi currículum. Le cuento a los oyentes que nos escuchan que estamos con el doctor Carlos Lista, y mientras van escuchando a Carlos, pueden entrar a su sitio web, que es carlosalbertolista.com.ar, y ahí van a ver, su faceta, ¿no?, de sociólogo, investigador, profesor universitario, y todo este acercamiento a la ficción y al arte. Así que reitero, carlosalbertolista.com.ar. Carlos, pensaba, claro, la investigación también puede estar hecha lúdicamente, entonces, ¿no es una cuestión, ¿no? Claro. Veo que hay pasión, que te gusta, está bueno. Fíjate, yo de niño ya tenía esta característica, pero uno no se define como uno juega, no se define como investigador. Pero volví ahora a hacerlo justamente en estas actividades como es vinculadas al arte, vinculadas a la literatura, hacerlo más lúdicamente que con anterioridad, como lo señalaste, que me parece muy interesante, porque antes, en el caso de la sociología o la academia, hay que ajustarse a ciertos cánones, ¿no? Tanto sustanciales como formales. Y ahora trabajo en lo posible fuera del canon, ¿no? Con la seriedad, cosas merecen, pero fuera de lo canónico, ¿no? Claro. Por esto lo lúdico, Sí. Te iba a preguntar, porque seguramente habrá mucha gente joven escuchándote y pensarán la sociología, una carrera, yo la veo como, qué sé yo, uno siempre se ve medicina, contadores, arquitectos, ingenieros, más masivo, pero sociología, para aquel joven o chico que te está escuchando, se estudia como una carrera de grado, ¿verdad? Y existen universidades como Córdoba, ¿no? Porque después a la vuelta de la democracia creo que se retomó todo eso, ¿no? Porque seguramente en la época de los milicos estaba todo eso censurado, ¿no? Sí, y previamente también estaba muy censurado, por eso me refería a la época de los 70, previo al no estaba bien visto pensar, digamos, ¿no? No, mirá, la historia
A ver, primero referirme a la sociología. La historia del estudio profesional de la sociología comenzó en el 57, es decir, no hace tanto tiempo. Bueno, por lo menos para mí, para una persona joven sí, porque es del siglo pasado, mediados del siglo pasado, con la figura de Gino Germani en la UBA, tras duras disputas, especialmente con los sociólogos académicos, los sociólogos que no hacían de la sociología una profesión, aunque se podían dedicar a ello y con seriedad, ¿no? Claro. Gino Germani fue el que creó la carrera de sociología y se ha estudiado en otra... Derecho, Córdoba no la tenía. Sociología, como dije, en los 70 era un posgrado que había en la Facultad de Derecho, para diversas profesiones, por supuesto. Claro. Y ahora existe, sí, se creó no hace muchos años, hay una facultad de Ciencias Sociales, donde está Ciencia Política y Sociología, y bueno, también hay carrera en San Juan, Santiago del Estero, Mar del Plata. No hay demasiadas carreras de Sociología, y el sociólogo, justamente yo estaba escribiendo sobre un tema me pidieron sobre sociología jurídica, y lo que tiene la sociología, a diferencia de otras profesiones, es que tuvo serias dificultades de institucionalizarse, especialmente en los países donde ha habido regímenes autoritarios, como en el caso de nuestro país, y donde o el pensamiento único, o las doctrinas religiosas, las doctrinas políticas, los gobiernos que son doctrinarios, han visto siempre en la sociología un peligro, no solamente en la sociología, también en las ciencias sociales en general, ¿no? Claro. Y siempre han tratado o de colonizarlo, de apropiarse, o simplemente eliminarlo. Por eso, en las épocas en muchas épocas, pasó desde el siglo pasado hasta ahora, cuando ha habido algunos gobiernos autoritarios y bueno, caso típico los gobiernos militares, que no han sido los únicos autoritarios que hemos tenido, siempre ha sufrido embates y ha habido dificultades para ha habido incluso interrupciones, ¿no? El cierre, por ejemplo, de cátedras, o el cierre de instituciones, o la expulsión masiva. Bueno, pasó en el Germani, por ejemplo, Germani, que fue previo a la época, en la época del golpe de Onganía, por ejemplo, ¿no? ¿Qué fue después de eso? Germani emigró hacia los Estados Unidos, después a Italia, donde él era originario. Bueno, lo cierto es que la sociología es una profesión, siempre ha sido en nuestro país muy puesto en tela de juicio, ¿no? Y no existe está muy orientada hacia la investigación, la sociología, a diferencia de otras profesiones que están orientadas hacia una acción propia de la profesión, como la de abogado, como la de médico, como la de odontólogo, como la de bioquímico, la de sociólogo, por ejemplo, o la de matemático, por ejemplo, son profesiones que tienen, o la de astrónomo, tienen otros perfiles. Parecen distantes, ¿no? Yo digo astrónomo y sociólogo, pero tienen una inserción diferente. Generalmente son trabajos que se desarrollan en instituciones. No es una profesión con ese perfil de profesión liberal, ¿no? Entonces, eso ha sido una característica también de la sociología. Es una característica de la sociología. Estaba viendo el sitio web nuestro. Le decimos a la audiencia que pongan Carlos Lista, y aparece en varias entradas. Mira, te cuento, por ejemplo, una que dice La Letera 32, crónica de un rescate, que esto fue de marzo del 17, después una entrevista que te hicimos en el programa y que diste una mirada sobre Arco Madrid 2017, después hay un artículo que se llama El País Distraído, y hicimos una nota a raíz de eso, hablaste del proceso de paz colombiano, o sea que
te hemos convocado en varias oportunidades, Carlos. Sí, o sea que nuestra amistad se remonta, venís a veces a Catamarca y bueno, se remonta. Y yo te tengo un gran aprecio, Carlos, porque sos un intelectual así cool, viste, que lo hace fácil y que se puede hablar porque sos una persona, un intelectual muy importante. Gracias. Estamos con el doctor Carlos Lista y bueno, veía todo esto y me parecía interesante. Cuando yo intenté hacer esta nota que te convoqué la semana pasada, te había llamado precisamente porque había leído un artículo en un diario nacional de Eric Sadden que titula "Estamos en un proceso de pantallización de la existencia", y dice este destacado ensayista que hace una radiografía a las estructuras mediante las cuales el tecnoliberalismo creó un mundo que nos lleva hacia nuestra destrucción a través de lo que él llama la tiranía del individualismo, que se proyecta en redes sociales repletas de insultos y monólogos vacíos. Bueno, como detonante, te pregunto, ¿cómo ves el mundo hoy como sociólogo? ¿Qué nos está pasando realmente? Bueno, a ver, ojalá podría tener mayor claridad, creo que la que tengo, pero de todos modos sí tengo una opinión, un posicionamiento también. Referente al artículo, que yo lo leí, el artículo de Seren en página 12. Página 12, sí. Sí, página 12. Que es un filósofo y un escritor francés muy interesante, que se ha dedicado mucho tiempo, es decir, tiene muchas obras referidas a esto, a la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y es un tecnocrítico, por así decirlo, es decir, su posicionamiento frente a los medios de comunicación, más que los medios de comunicación, frente a las redes y los efectos que tiene sobre el individuo, es crítica. Y viste que sucede, sobre todo respecto a estos desarrollos tecnológicos, que las posiciones pueden ser muy diferentes. No están los tecnófilos, para llamarlo de un modo, que es aquellos que sienten o encuentran en los medios de comunicación, en las nuevas tecnologías de la comunicación, algo muy atractivo, que le encuentran virtudes, sobre todo virtudes, avisoran mundos mejores, y los tecnófobos que la critican, que solo ven lo negativo, que solo ven distopía en el futuro. ¿De qué lado estás vos? Claro, ese es un tema. Un tema es, por experiencia personal, incluso por generación quizás, yo me ubico más bien por... No soy fóbico, no soy tecnofóbico, pero veo muy críticamente a los efectos de la red y del consumo masivo de los celulares, y etcétera. Sí. Pero a mí me parece, referido a estas dos posiciones, que hay que tomar cierta distancia de lo que es el fenómeno, reconocer las virtudes y reconocer también los riesgos, ¿no? Porque toda innovación tecnológica implica nuevas posibilidades, oportunidades, pero también riesgos, ¿no? Es decir, uno no puede estar totalmente... A ver, no me puedo poner a la teoría de la relatividad o a algunos de sus resultados positivos con la energía atómica, pero sí puedo estar muy negativamente posicionado frente a la utilización bélica de la energía atómica, a las armas atómicas. Claro. Entonces, me parece que hay que complejizar un poquito más la posición para percibir la realidad, porque la realidad es mucho más compleja, ¿no? Lo que Sadden ve, él tiene una posición muy crítica, muy desesperanzada, muy negativa, que yo comparto en parte, pero no totalmente, ¿no? Porque cuando él habla de este individuo, la tiranía del individualismo, sí. este individuo que es redundante, un individuo individualista y tiránico, él pone el acento sobre todo sobre eso en el texto referido a eso, y habla del tecnoliberalismo.
Y a mí me parece que estas dos partes me parece que merecen algunas aclaraciones porque desde mi punto de vista son un poco limitadas. En cuanto a la idea de, si uno pone el acento sobre el individuo, quizás está desviando la mirada de otros puntos más importantes. Es decir, ¿sobre qué nos fijamos? ¿Sobre el síntoma o sobre la causa? ¿No? Él habla del tecnoliberalismo y todo, pero pone el acento en este individuo y lo llama tiránico. Y a mí me parece que cuando uno habla de tiránico, está hablando de alguien potente, ¿no? Y desde mi perspectiva, a mí me parece que nosotros estamos situados en las antípodas. El individuo contemporáneo, el típicamente mediático, el que usa los medios de comunicación, que vive de y a través de los medios de comunicación, de los medios de las nuevas tecnologías, no de los medios de comunicación, no quiero que se confunda, de las nuevas tecnologías, de la comunicación, no es tan potente, es más bien impotente. Yo, en vez de ver un individuo tiránico, lo cual comparto, es sumamente individualista, pero me parece que es un individuo abandonado, está abandonado, y que su reacción es el resultado de este abandono que sufre especialmente, en general, por parte de los estados, y por otro lado, abandonado y además, ¿cómo decirlo? Diríamos, frustrado, dejado de lado, solitario y sobre todo vigilado, ¿no? Y a mí me parece que el acento habría que ponerlo, me voy al otro lado, no sobre el síntoma, sino más bien sobre la causa, que es de dónde viene todo esto, qué es lo que sustenta todo esto, que son los grandes intereses de centros de poder político y económico descentralizados, ¿no? Sí. Que son los que regulan todo esto, ¿no? Aquellos que se benefician de todo esto, los cuales dentro de ellos están las grandes empresas comunicacionales. Estoy hablando desde Google, desde Yahoo, Twitter, y todas las empresas que no son occidentales. Y ahí me voy a otro punto. Cuando él habla de tecnoliberalismo, él ha trabajado en este tema sobre todo analizando las empresas del Silicon Valley. Es decir, y habla de decir que es una crítica que hace al Silicon Valley, es decir, a estas empresas occidentales, y que son las que manejan el tema comunicacional a nivel mundial, pero sobre todo en Occidente, porque no tienen entrada en países como China o están severamente cuestionados en países como Rusia. Entonces, me parece que el panorama, la visión que él tiene es muy occidental, es lo que le preocupa, es fundamentalmente occidental, es quizás en ese sentido muy eurocéntrico, porque no contempla la fundamental acción que dentro de la comunicación y del capitalismo está desarrollando, por ejemplo, China. Entonces, cuando habla de tecnoliberalismo, ¿está incluyendo a China dentro como tecnoliberal? Me parece que el término tecnoliberal en ese sentido es un término muy limitado, que se quedó en el tiempo, ¿no? Que habría que establecer otros términos. Por ejemplo, uno podría pensar en tecnoburocracias que sí están en todo el mundo, ¿no? Para poder incluir a jugadores fundamentales del capitalismo, como son hoy China o India, o a un jugador fundamental de la política contemporánea como es Rusia. Entonces, en ese sentido, a mí lo de tecnoliberalismo, si bien tiene su origen, porque él hace una historia del individualismo, partiendo desde Locke, es decir, desde los filósofos liberales que produjeron esta liberación del individuo de las ataduras previas que tenía frente
al pensamiento religioso, el pensamiento más basado en Dios que en el ser humano, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. y ahí lo toma. Claro que el nacimiento es occidental, claro que el nacimiento es liberal, pero hoy a mí me parece que es una idea un poco limitada, ¿no? El individualismo, yo no conozco lo suficiente como para poder opinar, pero sería muy interesante analizar también qué pasa en el mundo no occidental, en la utilización que hacen de las redes no occidentales, que son tan potentes, creo yo, como las occidentales, los estados y los mercados, que son los grandes vigiladores, por así decirlo, ¿no? Estamos con el doctor Carlos Lista. Está terminando el tiempo, Carlos, ¿viste? Pasó volando porque me lo hiciste fácil porque te encanta hablar y te expresas muy bien y la audiencia seguramente está entusiasmada escuchándote. Te quería hacer una última pregunta. La inteligencia artificial y esto que hoy se habla de la Second Life, toda esta distopía, bueno, la Second Life existe porque la gente se mete en esto, ¿no es cierto?, en este mundo paralelo, pero esta distopía, ¿te asusta esto y algún día será realidad? ¿Cómo lo ves vos? Porque los otros días recibió un premio, no recuerdo el nombre en este momento, pero prometo postearlo una vez que termine la nota, el premio Princesa de Asturias, un intelectual que hablaba que va a llegar un momento, él decía, no más de 20 años, que vamos a tener una persona, entre comillas, al frente, que no vamos a saber si es humano o es producto de la inteligencia artificial. Es complicado el panorama, ¿no?, en este sentido. Yo creo que sí, por eso aclaro que yo pertenezco a una generación, que yo soy analógico, vitalmente analógico. Sí, Nací con la analogía. Entonces, esto un poco que tiñe mi percepción, ¿no? Hecha esta aclaración, a mí sí me parece muy inquietante este mundo en el cual los individuos aparecen cada vez más aislados, la forma de vincularnos entre nosotros y vincularnos con la realidad social, que es un punto que me olvidé de mencionar, que es muy importante, que me menciona Sadén, que es el hecho de que ya no existen proyectos colectivos. No existen proyectos. Sí, eso dice. Esta horizontalidad, esta relación de horizontales son las realmente afectadas, y en ese sentido tiene mucha razón, ¿no? Prima lo vertical, ¿no? La verticalidad que viene muy de arriba hacia abajo, aunque la idea que tenemos nosotros es de ser autónomos, pero tenemos una autonomía muy aparente, porque cada vez que hacemos uso de los medios de comunicación, como en este caso, como ahora, en este momento, o cuando aceptamos las cookies, en realidad lo que estamos haciendo es pasando información y con eso pasando poder a los centros que los acumulan y que luego vuelven sobre nosotros a través de los algoritmos, ¿no? Claro, entonces, a mí sí me parece esta situación muy inquietante, ¿no? La de la pérdida de la autonomía, yo la rescato como valor a la autonomía, así como rescato la democracia, por eso me refería a las tiranías y al autoritarismo que ha florecido en este mundo. Lo vemos en la política internacional, por ejemplo. A ver, para ir sin ir más lejos, en las ajustadas elecciones que ha tenido en Brasil Lula con Bolsonaro, que están casi empatados, diríamos, es un tema, para mí es muy preocupante, muy divididos, muy polarizados, ¿no? Es una sociedad mundial, a nivel mundial muy polarizada, ni hablar de nosotros, los argentinos. Entonces, sí que lo veo como muy, muy preocupante, y sobre todo con esta pérdida de autonomía, con esta posibilidad que existe, que está existiendo y que se está creando, generando, como es, por ejemplo, el metaverso, esta idea de que vamos a poder relacionarnos en el futuro con un avatar, un avatar de Basilio, un avatar mío, un avatar de Basilio, pero nuestro vínculo va a estar en ese sentido, por lo menos
tremendamente cambiado. ¿Y dónde vamos a estar nosotros como personas, con nuestros sentimientos y nuestra sensibilidad? No lo sé. Y a mí eso me parece muy, muy inquietante, ¿no? Que la realidad sea tan plana ahora, ¿no? Para todos. Dejó de ser tridimensional, ¿no? Sí. Es uno de las facetas que me preocupa, y sobre todo que los medios, en la crítica que se puede hacer de las nuevas tecnologías, es que la mediación tecnológica hace que nuestros vínculos, el elemento sensible se pierda, ¿no? Claro. Y para terminar la entrevista, no hablamos de tu faceta artística, que vamos a hacer otra entrevista en otro momento para hablar de eso, que es muy importante en tu vida. Pero quiero terminar con un jueguito. ¿Cómo te imagina la utopía, así como sociólogo, de cómo se podría revertir esto? ¿Qué tendría que pasar en esta sociedad para que eso quede una utopía? ¿Cómo lo encararíamos? Estamos en el doctor Carlos Lista. Esa es la gran pregunta, Basilio, es la gran pregunta que algunos le responden de un punto un poquito romántico, como Sadem, por ejemplo, que hay que generar alternativas personalizadas. Yo estoy obviamente de acuerdo, pero yo no sé si eso es sería tan efectivo. Pero sobre todo aquí, lo que juega, un actor que está jugando sin saberlo, un papel muy importante es la naturaleza. Porque en este caso, este capitalismo de consumo, este hiperconsumismo, va a llevar a que la reacción que la naturaleza misma está teniendo frente a este deterioro, ¿no? Y si una vez yo pensaba que si hay de tantos pronósticos que ha habido sobre la caída de la crisis del capitalismo y su caída, creo que la que va a determinar eso es la naturaleza. La naturaleza, cuando ya reaccione, se nos vuelva en contra por todo lo que la vemos afectada. Entonces, es bastante distópico lo que yo estoy diciendo, porque yo veo más riesgo que oportunidad en el futuro. Es cierto, también veo más riesgo que oportunidad. Claro. Sobre todo, los poderes no se sensibilizan. El que tiene el poder no se sensibiliza. Generalmente los cambios de las relaciones de poder vienen del que está sometido, ¿no? En la esclavitud no era el amo el que tenía la conciencia de la situación, era el esclavo el que tenía la conciencia de la relación. O en el patriarcalismo es la mujer, ¿no? Entonces, ahora, ¿quiénes somos los que estamos del otro lado? Hay un enorme conformismo sobre el uso de los medios de comunicación y el consumo a través del medio de comunicación, ¿no? Y el consumo, cuando me refiero a consumo, me refiero al consumo de bienes, de servicios, y al consumo de nuestra propia privacidad, que se ha transformado en mercancía también, ¿no? Que es lo que abunda en las redes. Por lo tanto, ¿cuál va a ser lo que va a revertir? Yo tengo en ese sentido, muestro un poquito poca confianza en el ser humano, especialmente en la autoridad, ¿no? Y me parece que de pronto la naturaleza, la reacción del sistema en el que vivimos y del que abusamos nos va a responder. Yo creo que la naturaleza hay que incorporarla como un actor fundamental dentro de las relaciones actuales. Sí, yo lo veo. No sé si con eso respondo. No, y me parece que apareciera como una actitud pesimista, pero es súper optimista. Me encantó esto de cómo la naturaleza, ¿no es cierto?, va a hacer que tomemos conciencia. Y sí, va a ser la única, me parece que es la única manera, ¿no? Sí. Que frene, que se imponga sobre las ambiciones de poder y de dinero. Generar otra ética, Eso está bueno. Relacionarnos con nosotros mismos, ¿no? Excelente, qué lindo. Carlos, mirá, nos hemos excedido en el tiempo, un placer escucharte. El doctor Carlos Lista, vayan a su página web, por favor, carlosalbertolista.com.ar, y van a ver toda la creatividad y la sensibilidad de este sociólogo interesante. Muchas gracias, Carlos, realmente por esta entrevista. Muchas gracias, Basilio, muchas gracias por la invitación y un abrazo enorme
a los catamarqueños, a los habitantes de Catamarca, digo, aunque no sean catamarqueños. Bueno. Un lugar tan querido. Bueno, y que disfrutes gracias de tu sábado ahí en la montaña. Gracias. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Estuvo con nosotros el doctor Carlos Lista, sociólogo. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen por Radio Lesquiu 95.3. Aquí, en A Voz Ciudad, escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad como vos. ¿Te escuchamos? De tantos pronósticos que ha habido sobre la crisis del capitalismo y su caída, creo que la que va a determinar eso es la naturaleza. La naturaleza cuando ya reaccione, se nos vuelva en contra por todo lo que la vemos afectada. Entonces, es bastante distópico lo que yo estoy diciendo, porque yo veo más riesgo que oportunidad en el futuro. Sobre todo, los poderes no se sensibilizan. El que tiene el poder no se sensibiliza. Y los jóvenes en todas las ciudades lo están incluyendo en la toma de decisiones, porque bueno, son los jóvenes quienes van a vivir en las ciudades, así que estaría buenísimo que los gobiernos locales sigan incluyendo o incluyan más incluso a los jóvenes en la toma de decisiones. De mínima acciones sería la plantación de muchísimos más árboles nativos. ¿Te interesa nuestro contenido? Podés volver a escuchar este episodio y otros haciendo tu propia selección a la carta en bomsuk.com. Mis podcasts también están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Y estamos ahora con el ingeniero industrial Juan Pablo Bosch. ¿Cómo te va, Juanpi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Basilio? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, y saludos a la audiencia. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, Juanpi, te hablo porque vos estuviste en Buenos Aires hace un par de semanas en la Cumbre Mundial de Alcaldes C40 que era sede precisamente en la ciudad de Buenos Aires, y organizó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Contanos cómo fue tu experiencia en este evento, en esta cumbre que precisamente convocaba alcaldes de estas ciudades importantes, ciudades alfas, como se dice, y vos como participante, pero desde una ciudad intermedia. ¿Cómo viste vos esta cumbre? Bien, bueno, te cuento, participé de los 3 días. El primer día era un foro urbano federal, en el cual se reunían todos los intendentes que están unidos a la RAMCC, que es la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático. Ese día fue muy lindo, muchas experiencias compartidas por intendentes de ciudades de Argentina. Y el jueves arrancó lo que era esta cumbre mundial, en el cual estuvieron, principalmente el presidente del C40, que es el intendente de Londres, el intendente de la provincia de Buenos Aires, alcaldesas de Barcelona, de París, etcétera. Realmente muy, muy interesante lo que ellos plantean cómo mejorar la vida de los habitantes de las ciudades mediante distintos pilares, por así decirlo. Generar empleos verdes, generar ciudades resilientes al cambio climático que ya estamos viviendo, y principalmente se notó, digamos, el pedido de los alcaldes o intendentes del sur global a los intendentes del norte global. Pero bueno, somos los que estamos en el sur global los que estamos padeciendo los impactos ya de este cambio climático. Así que hubo un consenso y hubo consenso para que los organismos internacionales financien todo esto, ¿no? Ciudades más resilientes, más empleos verdes, reducción de emisiones,
empezar a prohibir los autos de combustión. Así que realmente muy, muy interesante. Yo creo que acá tenemos un largo camino por recorrer en Catamarca. Pero bueno, es como vos decías, una ciudad intermedia que si los actores se organizan, por más que sean de un partido político o de otro, eso sí se notó allá también, que había distintos personajes de distintos padres políticos, por así decirlo, pero estaban todos pensando en cómo mejorarle la vida a las personas, cómo hacer esto, ¿no? Las ciudades más resilientes, etcétera. Sí, precisamente decían en la presentación que, porque bueno, le contamos a la audiencia que lo transmitieron por YouTube en vivo, entonces se podía ver las conferencias que te interesaban. Ellos comentaban que estas ciudades viven 582 millones de personas, la quinta parte de la economía mundial, y que claro, ahí se pueden tomar muchas acciones así de vanguardia para que las otras ciudades, ¿no es cierto?, vean o tomen alguna iniciativa empujados por este liderazgo, ¿no? Tal cual, lo que otra de las conclusiones fue eso, digamos, los grandes impactos ambientales se generan en las ciudades. Y bueno, es ahí donde hay que tomar las decisiones para, por ejemplo, hacer más bicisendas, aumentar los autos eléctricos, la carga de autos eléctricos, monopatines, scooters. Es realmente en las ciudades, y como vos decías, un quinto o un cuarto del PBI mundial, y estas ciudades están empujando, y fue un mensaje a la COP27 que empieza la semana que viene, un mensaje de que las ciudades han tomado acción, están, bueno, así era el eslogan, unidos en acción, en acciones concretas para disminuir las emisiones, y que los países, digamos, o las provincias o los países tienen que hacer lo mismo para poder llegar a 2030 con 1,5 grados de temperatura previo a la era industrial, ¿no? Buenos Aires fue anfitriona, realmente llamó la atención. Bueno, habló el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, se veía una comunión interesante entre los alcaldes y el aprecio que hacia él como jefe de gobierno en las iniciativas que siempre tiene este grupo, forma parte del comité directivo. Es sorprendente e interesante, ¿no?, que Buenos Aires tome este liderazgo en Latinoamérica. Me parece es muy positivo. Sí, realmente muy notable la organización, muy bien organizado. Eran alrededor de 100 alcaldes de distintos lugares del mundo que llegaron con sus equipos, y durante esos 3 días había eventos en los salones principales, eventos paralelos, reuniones bilaterales. Realmente muy impresionante la movida de alcaldes tomando decisiones, ejecutando convenios, firmando convenios. Realmente muy bien. Hubo también intendentes de la Argentina, porque fueron invitados de Buenos Aires para participar. Por lo que pude ver, estuve escuchando a la intendenta de Salta, y bueno, es interesante realmente porque hay muchas ciudades de mediano porte que están tomando cartas en el asunto con respecto a este tema. Yo les cuento a la audiencia que, bueno, acá nos conocemos todos, qué sé yo, saben del trabajo de Juan Pablo. Estamos con el ingeniero industrial Juan Pablo Bosch. Vos venís trabajando en estos temas de la ecología desde hace mucho tiempo, y contanos específicamente qué estás haciendo ahora en este tema. Bueno, genial. Nosotros hace 5 años estamos con Reciclax. Reciclax es una empresa que fabrica máquinas expendedoras inversas. Son máquinas a las cuales uno puede ingresar botellas o residuos plásticos y obtener puntos en una pantalla. Con la aplicación el usuario puede sumar esos puntos y cargarlo por distintos cupones de descuento, e incluso ahora cargar las subes directamente con transformar, por así decirlo, las botellas plásticas en carga en la tarjeta del transporte público. Así que bueno, con eso estamos actualmente en 10 provincias de la Argentina, y bueno, seguimos creciendo y aportando innovación acá a Catamarca. Muy bien. Una de las disertantes que llamó la atención fue Anne Hidalgo, la alcaldesa de la ciudad de París,
que ella planteó el lobby que tiene en contra, ¿no es cierto?, para poder implementar todas estas medidas, donde hay un equipo, por supuesto, muy importante trabajando en la ciudad, y también planteó que el ecocidio entre a la esfera de una corte internacional que trate estos temas ambientales. Muy valiente ella, ¿no?, en todo su planteo. Sí, realmente fue una de las que más movilizó a la gente que estaba en el escenario principal, porque fue muy efusiva y para hacerle frente, bueno, a todo este lobby empresarial que no permite que las ciudades vayan avanzando en el sentido de frenar este cambio climático. Realmente impresionante su discurso, sí. Bueno, Juan Pablo, habrá que ver qué sucede en ciudades como las nuestras, en Catamarca. Los procesos son lentos, pero bueno, estos acontecimientos como la cumbre C40 nos tienen que llevar a reflexionar y pensar el problema se presente y que no tenga solución. Tenemos que estar prevenidos, ¿no es cierto? Y hay una serie de acciones concretas que podemos hacer desde nuestra ciudad en el territorio del Gran Catamarca para poder cambiar esto. Decime un par de acciones concretas que habría que hacer para no lamentar después, y con esto cerramos. Bien, resumiendo muy breve, pero bueno, otra de las conclusiones del C40 fue participar, digamos, de todas estas acciones en conjunto, desde el gobierno, desde las empresas, desde las organizaciones sociales. Nombraron muchísimo a los jóvenes, y los jóvenes en todas las ciudades lo están incluyendo en la toma de decisiones, porque bueno, son los jóvenes quienes van a vivir en las ciudades, así que estaría buenísimo que los gobiernos locales sigan incluyendo o incluyan más incluso a los jóvenes en la toma de decisiones. De mínima acciones sería la plantación de muchísimos más árboles nativos en lugares en los que hubo incendios. Bueno, pensar en la ciudad ya hay algo de todo lo que es desaguas pluviales para la no inundación de las zonas bajas, pero principalmente es la forestación lo que nos va a proteger de estos vientos, por ejemplo, como hubo estos últimos días, realmente vientos terribles. Eso es por la deforestación y bueno, también por el calentamiento global que está cambiando nuestro medio, ¿no? Sí, eso más o menos. Bueno, Juan Pablo, te agradezco mucho esta entrevista y bueno, que sigas trabajando así como lo venís haciendo por estos temas que favorablemente es como que lentamente se van instalando. Siempre pensamos, bueno, no nos va a tocar, pero sí, el cambio climático está aquí. Exacto, así es. Bueno, muchísimas gracias por muchos saludos a la audiencia y que tomen conciencia, pero también que tomen acción directamente en sus acciones diarias, ¿no? Así es. Bueno, estuvo con nosotros el ingeniero industrial Juan Pablo Bosch. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Bueno, también tengo para comentarte que tenemos novedades en nuestro canal de YouTube. Podés entrar a YouTube/@Basilio Bonsuc y ahí vas a tener todos los programas de A Voz Ciudad y todos los videos y bueno, todo lo que te interesa en la ciudad. Puedes dejar tus comentarios también, así que bueno, te invitamos a visitar nuestro canal en YouTube. Cerramos los comentarios de actualidad del día de hoy anunciando y reiterando que el próximo jueves 10 de noviembre a las 9:30 de la mañana se presenta en el Complejo Teatral Urbano Girardi el Plan Estratégico Integral 2030 de la ciudad de Catamarca. Este plan tuvo el lema Consensos para un Desarrollo Sostenible, así que bueno, están invitados todos los vecinos. Cerramos por hoy con la actualidad. Podés compartir tu mensaje escrito o por audio en bonsuc.com.
En nuestro episodio 724 de hoy, el invitado de la semana es el sociólogo Carlos Lista. Nos habla del mundo distópico que se presenta para la humanidad. Entrevistamos a Juan Pablo Bosch para conocer más detalles de la Cumbre Mundial de Alcaldes C40. En la sección del Urbanita tratamos los temas de la actualidad de nuestra ciudad. Saludo a los oyentes que nos escuchan todas las semanas. Seguime en bonsuc.com. Mis podcasts están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. De parte de Basilio Bonsuc, en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos y te esperamos en A Voz Ciudad. De tantos pronósticos que ha habido sobre la crisis del capitalismo y su caída, creo que la que va a determinar eso es la naturaleza. La naturaleza cuando ya reaccione, se nos vuelva en contra por todo lo que la vemos afectada. Entonces, es bastante distópico lo que yo estoy diciendo, porque yo veo más riesgo que oportunidad en el futuro. Sobre todo, los poderes no se sensibilizan. El que tiene el poder no se sensibiliza. Y los jóvenes en todas las ciudades lo están incluyendo en la toma de decisiones, porque bueno, son los jóvenes quienes van a vivir en las ciudades, así que estaría buenísimo que los gobiernos locales sigan incluyendo e incluyan más incluso a los jóvenes en la toma de decisiones. De mínima acciones sería la plantación de muchísimos más árboles nativos. A Voz Ciudad.